Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después del serio señalamiento hecho por la presidenta de la República, Xiomara Castro, sobre que existen grupos de poder conspirando contra su gobierno, varios sectores piden una pronta investigación sobre este hecho, ya que el país no debería verse afectado por intereses mezquinos de algunas personas. Hay una conspiración que se está formando y eso tiene que quedar claro en el pueblo hondureño. Solo miremos quiénes son las figuras que están saliendo, las mismas que contribuyeron para un golpe de Estado en 2009, dijo la mandataria hondureña. Tras lo expresado por la presidenta Castro, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, llamó a la Fiscalía para que pueda tomar nota y las acciones de oficio, porque hay cosas que no se deben estar mencionando. También que es momento de poner orden, porque este tipo de personas representan un peligro para Honduras. Sin embargo, algunos políticos opinan que la verdadera conspiración en contra del poder popular proviene del mismo Libertad y Refundación. Que no busquen enemigos en otro lado, su misma organización, ahí deben buscar. Si alguien dice algo, lo están tomando como conspiración. No debe ser así, porque es algo que no está dentro de la lógica. Están haciendo las cosas mal, porque hay una conspiración interna dentro de su partido, manifestó el ex jefe de las Fuerzas Armadas y líder de la Alianza Patriótica, Romeo Vázquez Velázquez. Por su parte, desde el Partido Nacional le cuentan a Libre que en la Honduras de acá ya pasaron 15 meses de puras excusas y que a estas alturas quererse pasar de víctima no es la mejor idea y que mejor pongan orden en la casa. Asimismo, reiteran al oficialismo que no estaban preparados para gobernar, no tenían plan, no saben qué hacer, llenaron a la gente de promesas y ahora todo el mundo sabe que les mintieron, posteó la diputada Lizy Cano. Por lo pronto, la preocupación del oficialismo también se centra en el Congreso Nacional, ya que al no existir consensos y alianzas en temas importantes, algunos proyectos de ley se ven estancados y aún más cuando Libre no cuenta con los votos suficientes para impulsar el plan de gobierno, lo que al final, según analistas, perjudica a la ciudadanía, que ve cómo el tiempo transcurre sin que desde el legislativo emane una normativa que beneficie a las grandes mayorías. No obstante, el coordinador general de Libre y asesor presidencial, José Manuel Zelaya, expresó que no se cansa de decir que defiendan a Libre, defiendan este proceso refundacional y revolucionario. Ya sacamos la cabeza de la dictadura. Ahora debemos lograr transformar y cambiar Honduras. Y reiteró que los conservadores quieren sacar a la presidenta Xiomara Castro del poder. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en Canal 11 y Radio Visión Honduras en la entrevista. Poneme el titular. Vamos a tener un tema sumamente importante, lo que ha ocurrido el viernes en la Fuerza Aérea y vino aquí a verme, imagínate.
el viernes la presidenta estuvo en la Fuerza Aérea y dio explosivas declaraciones. Y ahí está, ¿ves? Presidente de la República denuncia grupos de poder que pretenden desestabilizar su gobierno. Serio esto. Y el sábado, uno de mis invitados ahí estuvo el sábado, el expresidente Manuel Zelaya dijo esto en una reunión que tuvo con la base del Partido Libertad y Refundación. Mel Zelaya hace un llamado, poneme la portada de 11 Noticias, hace un llamado a las autoridades de Libre, a los colectivos de Libre, oigan bien, para que defiendan el gobierno de doña Xiomara Castro, de acuerdo a lo que ha expresado el presidente Zelaya, y se une con esto. Dice, asesor presidencial Manuel Zelaya pide a colectivos de Libre defender a la presidenta Castro de conspiradores. Está seria la cosa. Unos piensan, ya está igual que en el 2009. Ya, Eddie, suficiente. Ya está igual que en el 2009. Va a ser una lucha de dos sectores. Hay algunos que están ya planeando un golpe de Estado. Voy a abordar con tres distinguidos invitados esta mañana. Buenos días, don Carlos Eduardo Reina. Don Raúl Valladares, buenos días, pueblo hondureño. Muy a gusto nuevamente de estar en estos canales que siempre tienen la cortesía de invitarme. Intentaré que junto con los otros invitados de este programa salgan interesantes luces para que el pueblo hondureño pueda entender lo que pasa entre tanto ruido mediático y tanto ataque que hay. Bien, gracias. Abogado Aristides Mejía Carranza. Buenos días, Raúl. Buenos días, Carlos Eduardo y mi querido amigo Anduray, ambos amigos de estas luchas políticas. Yo creo que es importante tener cuidado en lo que se está, en analizar bien lo que está pasando, porque no debemos de contribuir de ninguna manera ni a un ambiente de crispación de ninguno de los dos lados, ni tampoco pasar por alto lo que sí pueda ser la posibilidad de una verdadera conspiración. Es decir, hay que analizar qué es lo que está pasando y tratar de desestimular cualquier crispación innecesaria de los sectores. Sí. Abogado Fernando Anduray, bienvenido. Buenos días, Raúl, Carlos Eduardo, Aristides. Es un gusto, un placer estar con ustedes, siempre en las manos del Señor, con el deseo de que su sabiduría nos alcance suficiente este día para crecer espiritualmente y que bendiga al pueblo hondureño. No hay duda que hay ya un poco de crispación en la sociedad política hondureña, y más allá de estos temas de interpretación política como las declaraciones de la presidenta y de Mel Zelaya del fin de semana, creo que la realidad que vive el pueblo hondureño debería ser el tema de discusión, pero una realidad con una cantidad de amenazas en materia económica, en materia de seguridad alimentaria, en materia de seguridad, en materia de educación, materia de salud, infraestructura vial, infraestructura productiva, cantidad de cosas en las que el país se ve en un franco deterioro, pero pues esta semana los medios de comunicación tendrán de chonguengue las declaraciones de la presidenta diciendo que hay grupos de poder que la quieren sacar. Vamos a desarrollar lo que podamos de la mejor forma, como dice Carlos Eduardo, ojalá que podamos hacer construcción para beneficio de la sociedad en este programa y que entremos al fondo de cuál es la intención de ese tipo de declaraciones. Gracias, el abogado Fernando Anduray. Cuando la presidenta, pienso yo particularmente y con algún conocimiento de esos temas, tiene información de los organismos de inteligencia del Estado. No es que fue y se disparó y se le ocurrió decir eso. Ella tiene información de los organismos de inteligencia del Estado y el expresidente Zelaya también. O sea que no es broma de lo que estamos hablando. ¿Qué
¿Qué debe pensar el pueblo hondureño, Carlos Eduardo, por estas declaraciones tanto de la presidenta Xiomara Castro como del expresidente Mel Zelaya? Es una situación muy, muy delicada que debemos lograr entender a fondo. ¿Por qué se votó? ¿Cuál fue el objetivo de las elecciones pasadas, donde 1.700.000 y pico de hondureños votaron por un cambio? Era hacer un cambio, era proponer reformas profundas, era generar condiciones para cambiar esta realidad de país que heredamos, que favorece a minúsculos sectores, empobreciendo a grandes masas. Esa es la gran dialéctica que hay en nuestro país. Y desde que Xiomara comenzó a cambiar esa realidad, a proponer alternativas, primero con una ley energética, segundo, devolviéndole al Estado la administración de sus recursos, eliminando fideicomisos, y ahora con una ley necesaria de justicia tributaria, es que empiezan a dar el grito al cielo. Y todos aquellos que por 11 años callaron, estaban cómodos, no decían nada, no discutieron nunca en programas de televisión ninguno de los 12 presupuestos nacionales que aprobó la narcodictadura. No hubo debates intensos en los medios y en los sectores que hoy se autoproclaman expertos y especialistas en temas económicos, discutiendo el origen, la razón y cómo se iba a pagar la inmensa deuda externa que le pusieron a nuestro pueblo y que hoy tiene maniatado al Estado. Eso no se discutió, calladitos. Mientras se aprobaban leyes que violentaban nuestra soberanía, entregando nuestro territorio y poniéndolo en venta en las bolsas de los países europeos, como el caso de la seda. Todo eso no molestaba a los que hoy se sienten incómodos con los cambios que hace Xiomara. Todo eso lo dejaban pasar bien y decían de que habían pequeños problemas, pero los hacían minúsculos. Hasta el último año, que me imagino yo que Estados Unidos les dio línea de que venía un cambio en Honduras, porque si no había un cambio, este país podía explotar. Ahí empezaron a atacar al gobierno del Partido Nacional. Es cierto, lo atacaron un año. ¿Y hoy qué pasa? Hoy corrieron. Hoy no tuvieron ni la paciencia ni la tolerancia que le tuvieron a Juan Orlando. A Juan Orlando le permitieron todo. Reelegirse ilegalmente, destituir magistrados. Y nunca dijeron que el país se estaba hundiendo. Cuando se impuso la reelección, no dijeron que el Partido Nacional necesitaba un salvavidas, porque si no, no podía volver a ganar. Cuando hicieron el fraude, que ahora salió allá en Nueva York, en los juicios, tanto del 2013 como del 2017, fraudes con dinero del narcotráfico, nunca dijeron que estaban destruyendo la democracia. Pero hoy salen a decir todo lo que no dijeron allá, se lo atribuyen a Xiomara y dicen que este gobierno está desestabilizando el país, que este gobierno está generando crisis, que este gobierno va a golpear a los más pobres. Todos argumentos construidos para que usted se confunda y para que usted crea que el gobierno es más de lo mismo y llegue a la acostumbrada conclusión de muchos en este país de decir es que todos son iguales. Y no es así. Yo he discutido este tema en este programa en muchas ocasiones. No todos somos iguales. Lo que se está haciendo hoy es necesario. Es necesario para que usted tenga oportunidad en el futuro. Es necesario para que Honduras pueda dejar de ser el país que genera tanta miseria y que expulsa a sus compatriotas a buscar nuevos derroteros porque en su país no pueden vivir. Para que eso cambie, tenemos que hacer cambios. Y para que eso cambie, hay que tocar intereses. ¿Y de quién son los intereses que se tocan? Vaya, les voy a preguntar. Y es que los bancos que tenían los fideicomisos en este país son de las mayorías del pueblo hondureño. Hombre, son 16 bancos los que hay en Honduras. Y ninguno, ni siquiera el de los trabajadores, es de los trabajadores. Son organizaciones de empresarios de grandísimo nivel. Y qué bien que estén así. Pero ellos tenían los fideicomisos. Cuando se tocan los intereses para, con una ley de energía, cambiar el costo de la energía eléctrica,
y también tener la posibilidad de eliminar algunos contratos que se hicieron leoninos, se le están quitando los contratos a la mayoría del pueblo, se les está revisando la tarifa, o se les está revisando a ese mismo sector, que también es socio de los bancos, y que habla ahora a través de sus canales, porque también tienen poderosas radios, televisoras y periódicos, donde dicen de que el gobierno va mal. Piénsenlo bien, pueblo hondureño. Desmontar una dictadura, lo dijimos desde un principio, iba a tomar tiempo. Desmontar una dictadura que no es el Partido Nacional. No, y ahí lo aclaro. Y aquí está Fernando. Ellos eran parte de una dictadura que hubo en un periodo. Pero la dictadura permanente es la que sigue manejando las finanzas de este país. Es la que sigue manejando la información de este país. Es que es la que sigue... Ricardo Castillo, Banco de los Trabajadores ya fue vendido a la empresa privada. Imagínate. Va. Solo es el nombre de trabajadores y no lo es. Entonces, toda esa deconstrucción de una nación que produce miseria es la que está en camino y va a continuar el esfuerzo del gobierno por cambiar esta realidad. Pero para lograr cambiar eso, se ha buscado estratégicamente un apoyo importante internacional. Y es que viene una inmensa inversión a nuestro país. Aquí han dicho, y les pido excusas porque me voy a extender un poco en esta introducción. Aquí han dicho hasta el cansancio en este año, pocos meses del gobierno de Xiomara, de que aquí se espanta la inversión y que la inversión no va a venir y que si hacen esto no va a haber inversión y que si hacen el otro no hay inversión y que si le cuentan las costillas a los rateros no va a haber inversión y que si quitan la sede se va a ir la inversión. Tororoto. Entonces yo les quiero informar algo. ¿Ustedes saben cuánto bajó la inversión en Honduras en los últimos 20 años? En los últimos 20 años Honduras bajó al 7% del PIB de inversión internacional. Eso es lo que recibe Honduras. O sea, la inversión internacional solo es el 7% del PIB, cuando hace 20 años era cercano al 20%. Ajá, y todo ese discurso rayado de que la inversión se va a ir. La inversión no viene a un país donde no hay educación, donde no hay una mano de obra capacitada para poder hacer trabajos más allá de los esenciales manuales, para darle un valor agregado a los productos. Ocupamos una población educada y culta. Pero el presupuesto de la nación está raquítico, a pesar de que es grande, porque casi el 60% de los ingresos públicos tienen que ir al pago de esa deuda externa que yo les decía al inicio que se adquirió y que a nadie le preguntaron si quería que se contratara esa deuda externa. Y yo les pregunto aquí a mi amigo Fernando Anduray, a mi amigo Tito Mejía, igualmente al moderador de este programa, el periodista Raúl Valladares, ¿en qué se invirtieron 17,000 millones de dólares en 12 años? Porque yo no veo una red moderna de hospitales que se surgió de ahí. Yo no veo obras de la envergadura del Cajón que haya salido de inversiones de esa deuda externa. No veo algo palpable. ¿Dónde está? Pero la tenemos que pagar. Y también hago la pregunta, los que dieron ese dinero, allá esos organismos, Fondo Monetario, Banco Mundial, no sabían que ese dinero iba a ser usado para otros objetivos distintos al interés nacional. También hay una complicidad. Me extiendo un poco para, en un marco general, arrancar esta discusión, para entender qué es lo que pasa. Hay sectores que no quieren que cambie nada. Y esos son los que se benefician, los que se beneficiaron de la dictadura y de los que sacan riqueza en las condiciones donde el pueblo hondureño más se empobrece. Y esa relación debe de cambiar. Sí, poneme ahí una portada que te envíe, por favor. Los medios han destacado esto. Miren, Mel Zelaya pide al colectivo defender gobierno de Xiomara. Agrandalo. La presidenta asegura que hay una conspiración contra su gobierno y desde la oposición dicen que la desestabilización se gesta, pero desde el interior del propio Partido Libre y para esconder la incapacidad en gestión pública. Está aquí el abogado Aristides Mejía Carranza, que fue también ministro de Defensa Nacional. Yo insisto, no creo que ni la presidenta Xiomara Castro ni el expresidente Zelaya se hayan disparado así porque se le ocurrió eso
que hay una conspiración. Hay organismos de inteligencia del Estado que algo, entiendo yo, les han informado. Su experiencia inicialmente sobre eso y luego las declaraciones tanto del presidente, del expresidente Zelaya como de la presidenta Castro. Bueno, yo no descarto de que la información sea cierta. Indudablemente que cuando ocurrió lo de 2009, nosotros pasábamos información de que habían sectores que estaban buscando vías no democráticas para derribar al gobierno, lo cual ocurrió. Esa conspiración no quiere decir de que la gente de la oposición o la gente de centro y de derecha no tengan derecho a expresarse. Eso no es conspiración tampoco, no hay que poner las cosas en su justo lugar. Me parece a mí que sí hay unos grupos nostálgicos del golpe de Estado, que se visten de blanco, que manifiestan, que están apelando a que haya una intervención de las Fuerzas Armadas otra vez, cosa que yo veo muy remoto y casi imposible en este momento. Y me parece que es un error completo, y es una estupidez mayor, por cuanto el golpe de 2009 le hizo un enorme daño al país. Fue rechazado por todos los países del mundo sin excepción, le produjo un inmenso daño económico, político y social a la nación. De ahí surgieron 12 años de gobiernos autoritarios, corruptos y que destruyeron más el Estado de Derecho, más de lo que ya venía deteriorándose. Y al final yo les digo una cosa, porque muchos de ellos son amigos míos y compartimos algunas ideas, somos críticos al gobierno también, no es que yo esté a favor de todo lo que hace este gobierno, pero yo solo les digo una cosa, el golpe de Estado de 2009 fue un fracaso solo por un solo argumento, no lo pasemos a analizar nada más. Si el propósito era derribar a un gobierno, pues, y a un determinado grupo de personas, ese grupo de personas de nuevo está en el poder. Entonces ese fue un fracaso de todas a todas. Entonces no hay que repetir esa experiencia. Lo que tiene que hacer, por supuesto, la oposición es ir organizándose, porque estamos a 1 año y medio de las primarias, es ir buscando alianzas, es hacer una lucha cívica, política, con argumentos. Hay mucho que criticar al gobierno, por supuesto. Lo principal es que el gobierno ya tiene 1 año y meses de estar en el poder y sentimos que el desempeño es bajo y sigue siendo bajo, más que todo eso, pero tampoco hay que mentirle al pueblo. No es un gobierno, a pesar de su discurso, no es un gobierno radical, no ha perseguido a la prensa, no ha violado los derechos humanos, no ha nacionalizado ninguna empresa, no ha estatizado nada, ni siquiera esas empresas que antes eran del Estado y que andan mal. No es un gobierno que como en el gobierno de Juan Orlando perseguía sectores de la empresa privada con la SAR, que cualquier empresario que discrepaba le mandaban la oficina de impuestos con policías militares. Con policías militares a intervenirlo, ¿verdad? Yo tengo amigos de empresarios que me dijeron, no solo la SAR, sino también las oficinas que controlan la calidad de los alimentos, o por ejemplo oficinas que autorizan los medicamentos, mandaron a reprimir porque era un gobierno que se estaba convirtiendo en una dictadura. Y muchos de los que ahora andan en eso no decían nada. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos Eduardo. No decían absolutamente nada. No protestaban en defensa de la democracia. Porque el problema es que el autoritarismo no tiene ideología. Puede haber un gobierno autoritario de derecha como uno de izquierda. O puede haber un gobierno democrático de izquierda como uno de derecha. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Y yo pienso que lo que sí está haciendo daño a Libre en un país donde hay temores sobre la izquierda, porque es la primera vez que llega la izquierda al poder, es a veces el discurso. Mire, Libre comenzó dando señales de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Ya no es el caso. Se siente como que esas relaciones se han ido deteriorando.
Libre empezó con un discurso a favor de una opción de izquierda democrática, pero a veces en el discurso se apoya la invasión de Rusia, se busca apoyar a algunos gobiernos de América del Sur que no son precisamente democráticos, no alineándose necesariamente con los gobiernos de izquierda democrática. Entonces todo eso, lógicamente, aumenta el temor de ciertos sectores que son reactivos, ¿va? Que son reactivos y reaccionarios, para decirlo de forma más concreta. Son gobiernos, son sectores irreflexivos que son reaccionarios. Entonces, lo que hay que evitar ahora es que haya una crispación, que no lleguemos a lo de 2009, que antes del preludio del golpe de Estado de 2009 fue la crispación y una lucha ideológica en los medios y una confrontación brutal que hubiera podido evitarse. Tenemos los mecanismos democráticos para el debate, para dilucidar todo dentro del marco del Estado del Derecho. Don Fernando, y luego escuchar a estos dos distinguidos caballeros, ¿cuál es su análisis inicial de esto? Lo primero que voy a expresar, porque me están invitando como dirigente nacionalista, no como empresario. Pues, ni pastor. Tengo ni como pastor. De inversiones lo que tengo son unos cuantos palos de aguacate ahí en Lepaterique y ni siquiera somos grandes productores ni pertenecemos a la FENAC, no pertenecemos a ningún grupo de oligarcas en Honduras. Pero el café lo sigue exportando, ¿no? No estamos exportando café tampoco, no tenemos para exportar. Tenemos para traerle una bolsita a Raúl que tome. ¿Este café es de lo que no, ese es de la propaganda que saca aquí Raúl. No. Entonces, quiero decir expresamente que quede claro que el Partido Nacional de Honduras no está metido en ninguna de las cosas que la presidenta Zelaya, la presidenta Xiomara Castro y el presidente Zelaya se refirieron el fin de semana. El Partido Nacional está sometido a un proceso interno de intentos de depuración y de reorganización muy complicado y muy poca gente podría estar con tiempo para estar pensando en ver qué le hace o qué no le hace al gobierno de Xiomara. De tal forma que yo no veo en las calles ningún grupo de nacionalistas manifestado contra el gobierno de la República. A lo sumo, la semana pasada vi una activista del partido ahí pidiendo chambas en el registro contra el representante del Partido Nacional en el registro. Lo que la gente ve en las calles son grupos de Libre atacando al gobierno de Xiomara, atacando al ministro de Salud, atacando al ministro de Educación, atacando en Hondutel, atacando en diversos sectores. Ya vimos lo que pasó en los hospitales, en el Hospital de Progreso, lo que ha pasado en varios lugares del país con los colectivos de Libre. No son grupos del Partido Nacional, son grupos internos de Libre. ¿A quién no dejan gobernar? Hombre, ese pobre señor que pusieron de ministro de Salud ahí, se ha cansado de pedirles que por favor lo dejen trabajar. El otro señor de Banprovi. Bueno, hay cantidad de funcionarios públicos que se quejan y no se quejan del Partido Nacional. Es más, y lo voy a decir hoy con convicción, hay funcionarios en el gobierno que son nacionalistas, que no los han corrido todavía y no los pueden correr porque no tienen quien les ayude. Hay muchos casos específicos en los que no encuentran gente capacitada en Libre para sustituir a gente especializada en algunas funciones del gobierno. Y los de Libre quieren en los colectivos que los corran a como de lugar y que pongan a cualquiera.
Ese resultado de poner a cualquiera ya se está viendo. Cuando nosotros vemos, Raúl, hechos como este que te voy a narrar, y vos saliste, por lo que yo expresé en la primera participación de saludo, inmediatamente saliste a decir que la presidenta tiene informaciones de inteligencia que le dicen que esas cosas pueden estar pasando en el país. Yo dije eso porque es lo lógico, que un presidente pero no lo ha dicho ni Mel ni Xiomara, ¿va? Cuando a Juan Orlando lo quisieron matar los narcotraficantes, dijo que había inteligencia norteamericana que le había informado lo que había pasado. Pero aquí Xiomara se pone a dar declaraciones de esas y no dice que tiene fuentes de esa naturaleza. Tiene que venir Raúl Valladares a decirle. En otras palabras, Raúl, están manejando mal mediáticamente el asunto. Mel le da instrucciones a Xiomara para que el viernes dé esas declaraciones, ¿verdad? Y como que las dio mal, no las dio bien, no supo de expresar Xiomara lo que le dijeron que dijera. Y tuvo que venir Mel a dar otras declaraciones, reorientando el tema, pidiéndole a los del Libre que defiendan al gobierno de Xiomara. Como quien dice, Mel le dice públicamente a Xiomara, esto es lo que te pedí que dijeras, hombre. Mel, esas declaraciones de Mel, es un reclamo público de Mel a Xiomara, que no supo decir las cosas en los actos de la policía. De tal forma que cuando ven que el pueblo siente que el Libre no deja gobernar a Xiomara, entonces viene Mel a reorientar la discusión pública y le pide a los de Libre que por favor defiendan el gobierno de Xiomara. ¿De quién lo van a defender? Hombre, que digan directamente quiénes son los que están involucrados en una cosa de esas. Mira cómo te queda viendo. Carlos. No me cortes, Leo, porque el pueblo está recibiendo mi mensaje. Y está claro que la gente sabe que la gente de Libre no deja gobernar a Xiomara. Por eso digo, están buscando en el lugar equivocado. Yo creo que si hay gente que quiere que Xiomara se vaya, no debemos darle alas. Porque yo, aquí, como nacionalista, como dirigente del Partido Nacional, expreso enfáticamente: no podemos llevar a Honduras a una confrontación política en la que se pretenda sacar del poder a la Presidenta de la República. Es más, la bancada del Partido Nacional y todos los órganos de dirección del partido deberíamos estar enfocados a garantizar que se lleven a cabo las próximas elecciones. El Partido Nacional es un partido de democracia. Cuando se sacó a Mel Zelaya del poder, no empezó el Partido Nacional con esas cosas. Empezó la oligarquía y utilizó al Partido Liberal, que tenía el control del Congreso Nacional, para hacer esas cosas. Esa es la verdad histórica. Esa es la verdad histórica. Y hoy el Partido Nacional no tiene control del Congreso Nacional, ni control de las Fuerzas Armadas, ni control de nada para poder intentar hacer una estupidez de esas. Y así con esas palabras lo digo, sería una estupidez que sectores de la clase política se involucren en actividades como pretender organizar un golpe de Estado. Estamos obligados a cuidar la democracia del país. Tenemos en el poder a un partido de izquierda que quiere montar un gobierno socialista y quiere montarnos una constitución y cambiarnos el sistema de gobierno. Lo que tenemos que hacer es cuidar la democracia, garantizar las próximas elecciones, intentar recuperar el poder a través de las elecciones, convencer al pueblo de que les mintieron cuando llegaron al poder y de que no están haciendo las cosas bien, aunque para eso no necesitamos decirlo, la gente lo comenta todos los días en la calle. Y todos los sondeos de opinión popular, todos dicen que el país está en una incertidumbre enorme porque el gobierno no está dándole el rumbo correcto al país. Entonces, debemos quedar claros en que no hay por el Partido Nacional ninguna intención de involucrarse en actividades de ese tipo. Es más, nosotros creemos que debe darse un gran diálogo nacional para darle un poco de funcionamiento correcto, por ejemplo, al Congreso Nacional. Mira, Raúl, no podemos seguir en eso en el Congreso, hombre. Yo no sé cómo le van a llamar
a intentos de desestabilización o que le quieren imponer una agenda libre solo porque Libre con 50 diputados no puede hacer lo que quiere en el Congreso Nacional. Hombre, ¿qué es eso? Libre debe entender también de que el pueblo hondureño no les dio el poder absoluto, hombre. No tienen el poder en el Congreso Nacional para tomar decisiones solos y eso los obliga a platicar con las otras fuerzas políticas para tomar las decisiones correctas por el país. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué con 50 diputados quieren que a fuerza se les aprueben todas las cosas que quieren imponer? Tenían prácticamente 60 diputados, 50 de Libre y 10 del PSH. ¿De quién es culpa que hayan perdido los otros 10 diputados del PSH? Si eran sus aliados y Nasrallah les ayudó a ganar las elecciones. ¿Por quién perdieron el apoyo del PSH? ¿Por el Partido Nacional? No, nada tuvo que ver el Partido Nacional, ni siquiera una plática, ni siquiera una sonrisa con Nasrallah cuando perdieron ese apoyo. Lo perdieron porque no han tenido la capacidad de dialogar y de entenderse con la gente. Eso es lo que les está pasando en esos conflictos de confrontación de las bases de Libre con los funcionarios que han puesto. Esa falta de diálogo, eso los está llevando al fracaso, hombre. Entonces, no empiece Mel Zelaya, por favor. Por favor, Mel, deja de buscar esos circos mediáticos para tratar de convertir en mártir a Xiomara. Si quien no la deja gobernar sos vos, Mel. El presidente de la República en funciones que todo el pueblo hondureño mira es Mel Zelaya. No es Xiomara. Quien no deja gobernar a Xiomara es Mel Zelaya. Xiomara dio declaraciones el viernes. Mel enojado porque no dijo lo que dijo que le dijeran. Vino entonces ayer y dio otras declaraciones. Y lo que está hoy en los periódicos son las declaraciones de Mel en los titulares. Lo acaba de sacar Raúl ahorita. Mel le pide a colectivos de Libre que defiendan al gobierno de Xiomara. ¿Qué es lo que tenía que haber dicho Xiomara el viernes en la policía? Le pido a mi partido de los colectivos de Libre que por favor defiendan mi gobierno porque estoy siendo atacada y me quieren sacar. No lo dijo bien. Entonces viene Mel Zelaya a dar las declaraciones y eso es lo que está en los periódicos hoy. ¿De quién es el chonguengue del pleito interno de Libre? Ahí pasó el fin de semana ya. Grupos de Libre promoviendo candidaturas presidenciales en Libre ya. Y ni siquiera tienen unidad en el Congreso y ya están promovidos los grupos para precandidaturas presidenciales. Van a empezar a echarle la culpa también a los sectores que están fuera de Libre, de que quieren votar a Xiomara porque les están dividiendo internamente el partido ahora, porque hay varios grupos de Libre que no quieren que les vayan a jugar sucio con una reforma constitucional o con una jugada en el Consejo Nacional Electoral para inscribir a Héctor Manuel Zelaya como candidato oficial de Libre a la presidencia de la República. No deja de promocionarlo, Mel, en todos lados. Es problema de gente de fuera de Libre, no es problema interno de Libre. Ahora, para ser correctos en el análisis, ese es el análisis político partidario. Ya en el análisis social de contexto de la sociedad estatal, sí creo que pueden haber grupos económicos poderosos interesados en causar problemas en función de la aprobación del nuevo Código Tributario. Permítame, y creo que por ahí viene el asunto, ¿verdad? Porque son intereses económicos gigantescos los que se van a tocar. Y les voy a decir yo particularmente como ciudadano de este país, yo sí creo que hay que hacer algunas reformas tributarias, porque ha habido demasiado abuso y demasiado ladrón y demasiado pícaro, utilizando el gobierno como la fuente esencial de privilegios para enriquecerse a costillas de la pobreza de los hondureños. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero que se haga en su justa dimensión. De ahí sí podrían venir algunas amenazas, como esos mismos grupos atentaron contra el Partido Nacional en las elecciones pasadas, financiando campañas contra el Partido Nacional. Esos grupos son los que ponen y quitan presidentes en Honduras, son los que han agarrado el dinero de las instituciones financieras,
Son los que han agarrado el dinero de la gran empresa privada y los dineros sucios de la corrupción para poner y quitar presidentes y poner y quitar diputados. Esos están acostumbrados a hacer eso. Y si están acostumbrados a hacer eso, no sería raro que ahorita estén intentando también alguna tontera de esas para interferir en el ejercicio del poder. O sea que pero no descartas que está ocurriendo eso. puede suceder, pero no es en el Partido Nacional y no es en los grupos organizados políticos que nosotros tenemos. Sí podría suceder, porque lo que ese código tributario, hemos leído una buena parte, y ahí hay cosas que son fuertes, Raúl. Fuertes, muy fuertes. Y eso solo es una parte de la reforma del Estado socialista que quiere montar Xiomara. Entonces, hay que distinguir, entre esas cosas que van a ir pasando. Sí, bien, voy a ir a la pausa, pero ahí lo que dice Fernando, hablaba con alguien del gobierno el viernes, tuve una buena plática, y me dijo, lo único que hemos hecho en el gobierno es cumplir las promesas de campaña. Parar las sedes, me dijo la persona. Que no están paradas. 2. Falta la ratificación. Falta la ratificación y están funcionando. Bueno. Siguen invirtiendo y se siguen desarrollando. Parar las sedes, me dijo. 2. Me dijo, quitar los fideicomisos. Promesa de campaña también. Es de energía. Por eso. Quitar los fideicomisos. 3, me dijo. Ley tributaria. Ese es el problema grande. La ley tributaria. Y 4, ya abrimos relaciones con China. Y solo estamos cumpliendo promesas. Espérame, solo estamos cumpliendo promesas que le hicimos al pueblo. Yo por ejemplo le digo a la gente. Yo no me quise meter al tema, pero Carlos Eduardo en esa exposición dejó entrever ahí que los gringos empiezan a maniobrar también contra el gobierno de Xiomara. No he hecho nada de eso. ¿Cómo? No, si lo dijiste. Márcame eso. Vos dijiste aquí, y ahí está, si lo revisamos, vamos a ver, cuando se anunció grandes inversiones ahora, ¿verdad? Y anunciaste, y dijiste algunas cuestiones que están haciendo los gringos ahí también, lo dejaste entrever como que los gringos empiezan a maniobrar. Con lo del código tributario, pero ya ahorita ya. Bueno, caballeros, permitan, voy a una pausa, me dice, casi me voy como Condorito, flop, por lo dicho por Fernando, dice don Ricardo. Aquí don Gilberto Ríos dice, saludos Raúl, el gobierno de Xiomara ha manifestado estar a favor de las resoluciones contra Rusia en el tema de Ucrania. Quienes hemos estado en contra somos el sector de la izquierda del partido y de alguna intelectualidad del país. Está fuerte el machismo en Anduray, que lo que no ve es que la presidenta Xiomara no ocupa a nadie para tomar decisiones, pero sí escucha el criterio de muchos, entre ellos el expresidente Zelaya, que es más político. Las declaraciones de la presidenta Xiomara, dice don Gilberto Ríos, lo dice con información y pruebas que el partido tiene en su poder. No son las palabras de alguien que está jugando, son palabras de mujer. Creo que el Estado tiene esas pruebas. Es la verdad, porque ya no es partido, es el Estado, la presidenta Castro. Don Cecilio Cruz, que quiere participar. Que informen al pueblo. Buenos días, Raúl, dije don Carlos Chactur. No creo que haya una conspiración, sí creo que hay expresiones del pueblo y de sectores de la sociedad sin llegar a ser una conspiración. Xiomara debe incorporar al gobierno a los distintos sectores del Libre para fortalecer su mandato. Es difícil la estabilidad si dentro del mismo gobierno hay un sector opuesto o no convencido de las iniciativas de la presidenta, y ese sector está conformado en su mayoría por exfuncionarios del expresidente Mel Zelaya. ¿Vas vos ahí, Tito? No, yo no estoy en este gobierno. Por eso, lo que dicen pero va para adentro como el sector moderado de Libre, el primer llamado de Xiomara para que la dejen de gobernar debe ser a los polos de poder dentro de su núcleo familiar, las 4 esquinas de la presidencial. Bien, y don Antonio Rosa dice allá desde Gracias, buen día Raúl, la ruta correcta de la oposición, proteger a la presidenta que concluya los 1000 días que le faltan, ahí que el pueblo decida y despierte el sueño de muchos. Magnil, que fue Germán Magnil, abogado, director de centros penales, buenos días, la inestabilidad la generan los mismos de Libre, ejemplo, 13 días tomado el hospital Alonso Suazo por colectivos de Libre, y así las huelgas todos los días y tomas de carreteras por parte de los colectivos de Libre. Deben poner orden en su propio partido si quieren avanzar, si no seguirán como hasta ahora sin hacer nada, y es necesario el cambio de titulares inoperantes que solo han demostrado incapacidad en los cargos
dice el abogado Germán Manil. Bien, tiene la palabra Carlos Eduardo en esta Y sigo yo. participación de don Fernando. Una pastoral de media hora. De Fernando, Sí. lo acusaste de ser golpista, de haber sacado a Mel. Eso le dijiste. No, yo dije que ellos apoyaron, No, el Partido que él Nacional apoyó. dijiste, él No, participó, dijiste. no, Lo dije más yo, que dijiste suave. el Partido ¿O no? Nacional. Tengo No, a Carlos Eduardo es que testigo. yo estuve en varios programas con Fernando en aquella época Ellos y decía, participaron. lo logramos sacar, decía. Sí, ellos participaron y Otra, apoyaron, y una vez en después, el Canal 30, en miles de programas 36. apoyaron el golpe de Estado, eso es cierto. Pero bueno, hoy Pero hemos no, visto Es que hay que aquí- decir la verdad, hombre, hoy de hemos un visto lado y aquí de cómo- otro. cómo con Fernando, con quien yo creo que hemos estado en unos 100 programas, siempre hemos tenido oposiciones de ideas, nunca nos hemos faltado el respeto, pero hoy encontré coincidencias, 2 llevo. Una que es Olimpia, yo también soy Ese Olimpia. acercamiento, Somos Olimpia. ¿verdad? Olimpistas, ese acercamiento está Aunque peligroso. Ya que tenemos el alma me voy blanca, a ¿verdad? tener que reparar en tenemos cómo es que tenemos podemos el alma coincidir ahí. blanca en Esa Olimpia. declaración afectiva de ustedes dos la veo, Y la veo segundo, rara. Y segundo, Tito, es que sí concuerdo con que es Lo de los estrictamente impuestos. necesario una revisión profunda a las cargas tributarias de este país. Las exenciones que se dan en este país superan la deuda externa en cada año. Más de 400 mil millones de lempiras en exenciones. ¿Y sabes dónde quedan concentradas esas exenciones, Fernando? En el 98.7% de ellas quedan en el sector más rico del país. Y solamente el 0.12% favorecen a los más pobres de este país. Y eso no es justicia social, ¿va? No, eso es justicia tributaria. Y mi partido, el Partido Nacional, propone justicia social con libertad y democracia. Entonces, Cuando suceden ese tipo de cosas, no hemos conseguido justicia social. Por eso creo yo que hoy tenemos que hablar un poquito más allá de la militancia partidaria. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo más importante que se ha aprobado en Honduras en este periodo de Xiomara? Es la nueva Corte Suprema de Justicia. Creo que todos estamos de acuerdo, por lo que representa, por lo que significa y porque además es un nombramiento que supera el gobierno, casi llega hasta el gobierno subsiguiente al que sigue, ¿verdad? Y Son porque 7 fue un años. ejercicio Y democrático. se hizo un ejercicio democrático. Se hizo con una buena junta nominadora, que hubieron, por supuesto, discusiones, pero que el resultado total fue bueno para Honduras principalmente, donde hay representación de los partidos mayoritarios que el pueblo hondureño les otorgó las mayores bancadas, pero donde también la elección fue transparente y no había un carro de esas empresas de valores en el sótano del Congreso Nacional repartiendo dinero. Y ahí vuelvo a la introducción que hice en este programa. Los que hoy atacan a Xiomara día a día a través de muchos medios, a través de politólogos, de expertos, cuando ocurrió eso, cuando compraron la Corte Suprema, mejor dicho, cuando compraron los diputados para nombrar esa Corte que se acaba de ir, no dijeron nada. Dijeron, se salvó la institucionalidad porque nombraron Corte. ¿Cómo? A espaldas de los intereses del pueblo. Entonces, lo que está en juego aquí es que hay gigantescos intereses que quieren preservar sus privilegios y hay un gobierno dispuesto a hacer justicia. Justicia social, como bien dice mi amigo Fernando Anduray, pero también es económicamente necesario y justo para poder aspirar a construir un país productivo y para que nuestra empresa privada, dígase la empresa privada, aquellos 900,000 empresarios que día a día se juegan la vida con un pequeño negocio, con una inversión, con diferentes tipos de posibles comercios que pueden tener. Y que esos tienen como verdugo esa cupulita minúscula que no lo hace ser productivo a usted porque le vende la energía más cara de Centroamérica. ¿Sí o no? Eso no tiene que ver de qué partido sea yo.
o de que Fernando sea cachureco y yo sea libre y que Tito sea liberal. El costo de la energía que tenemos en Honduras no es competitivo. ¿Y de quién es la ganancia de esa energía? No es suya, pueblo hondureño. Es de esos mismos que están atrás de toda esta conspiración, que van cerrojando, creando malestares, inventando fantasmas, reapareciendo viejos personajes que sacaron del basurero de la historia, que fueron las caras del golpe de Estado del 2009, que provocó como principal consecuencia una narcodictadura que empobreció a 2,5 millones de hondureños más, que pasaron de ser 4 y pico millones a casi 7 millones de hondureños empobrecidos. Eso es lo que estamos discutiendo en el telón de fondo. Pero como tienen la habilidad y tienen el dinero y tienen los medios, generan una imagen, un prejuicio y una idea de que todo va mal. Y yo pregunto, ¿y qué es lo que va mal? Es cierto que hay problemas con los colectivos de libre, que reclaman posiciones. Y creo que deben de comprender que el proceso será lento, pero que se irá resolviendo poco a poco. Y yo no creo que le sirva al pueblo hondureño que se tomen los centros de salud. ¿A quién dañan tomándose los centros de salud? No son los de libre los que lo toman. Son algunos compañeros nuestros. Que yo entiendo su reclamo, entiendo su malestar, pero yo pregunto, ¿a quién le hacen daño tomándose un centro de salud donde va quién? Ahí no van los banqueros millonarios, no van los dueños de los canales, ahí va la gente más pobre, los compañeros de nosotros, de nuestro propio partido. Y si un día tienen un niño enfermo y van a ese centro de salud y no lo pueden atender y el niño se pone grave, ¿qué va a pensar? Entonces debemos tratar de organizar mejor que ese reclamo legítimo que hay en la base de nuestro pueblo y el gobierno democrático que tenemos, que no violenta los derechos humanos. Bien lo decía Tito. Xiomara no sale aquí a paliar y a gasear al primero que reclama un derecho, porque reclaman derechos. No están reclamando privilegios, están reclamando derechos. Pero cuando también por reclamar derechos muy particulares, por ejemplo, yo soy solidario con las enfermeras que dan y exponen su vida en los hospitales, pero cuando 30 enfermeras de un hospital paran la carretera más importante del país por una cuestión laboral en su hospital, ¿a quién dañan? Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se llega a ese recurso? Porque es la forma más rápida de que los medios lleguen, de hacer la bulla y de generar la presión política. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad hondureña cuando se para el tránsito en una carretera, digamos, como la del sur, que transitan bienes y servicios de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, Guatemala y Costa Rica? Todas esas cosas debemos replantearlas. Y el gobierno, yo sugeriría, o el partido lo puede hacer, debería de generar una oficina para el tratamiento de estos reclamos, que como repito y reitero, son legítimos y correctos. Lo habló el sábado usted con Mel Zelaya, porque usted estaba ahí en una Estábamos reunión ahí, con colectivos, claro. y Mel Zelaya, ahí lo vi levantándole la mano. Ahí estuvimos acompañando, solidario con mi partido como militante de Libre, claro con mis convicciones, decidido a defender el proyecto. ¿Por qué? Porque es el proyecto que va a salvar a Honduras. Y es tan bueno el proyecto de Xiomara, y es tan bueno lo que está haciendo, tocando esos grandes intereses que nos han empobrecido, que no paran los ataques. Y le tienen un pánico espantoso esos sectores conservadores que señaló Xiomara, a que tenga éxito esta gestión. ¿Por qué? Porque el éxito de Xiomara implica el desmontaje de esta dictadura que nos empobreció, que nos llenó de corrupción y de narcotráfico. Y eso va a acabar. ¿Qué pensás? ¿Qué va a pasar? ¿Viene un golpe de Estado? ¿Van a tener valor de volver a hacer eso o no lo van a tener? No, definitivamente no hay condiciones en las Fuerzas Armadas para que se dé un golpe de Estado, eso porque he hablado con mucha gente de la institución. Aquello lo consideran ahora como un error que se cometió, la mayoría. Acuérdense que en aquel momento se orquestó por parte del Partido Nacional y sectores liberales muy extremistas. La MAX.
más a la derecha, sí, parecieran ahora. Sí, sectores de muy derecha del Partido Liberal que se afilian al Partido Nacional prácticamente, porque estos mismos sectores son los que durante estos 12 años hicieron migas con el Partido Nacional, lamentablemente. Bueno, hay Entonces, sectores en el Partido Liberal, hay sector. Los muchachos nuevos no creo, pero No. hay ultraderecha en el Partido Liberal También. y alguna gente que simpatiza con Mire. Libre en el Partido Liberal. De hecho, hay varios de la ultraderecha liberal que fueron partícipes del golpe de Estado. Sí. Hoy en el Partido Nacional también. Es decir, el Partido Liberal. Fernando simpatiza con El Partido Liberal el tiene Código de Justicia Tributaria. el Partido Liberal, No, y esa es con una alguna característica medida, no del con el liberalismo. código. Esa es una característica del liberalismo, tiene todo el espectro. Por ejemplo, en el Partido Liberal había un sector progresista que es el que se fue casi todo para Libre. Hay un sector muy conservador que va para el Partido Nacional. que colinda con el Partido Nacional. Lamentablemente ¿Y vos dónde estás? ese ¿Estás sector, con Libre ya? yo soy un hombre de centro, siempre lo he sido. ¿De dónde? Entonces, ¿De cuál centro? ¿Cree que es izquierdoso? Del ¿Ah? extremo centro, para que esté Izquierdoso, contento. Siempre ha sido izquierdoso, hombre. Del extremo centro. Era para que del M Libre. Entonces, Siempre ha sido izquierdoso. el Partido Liberal tiene el problema que en su extremo derecho a veces se les olvida que el principio fundamental del Partido Liberal es la defensa de la libertad y la democracia. Entonces, cuando ocurrió lo del 2009, se coaligaron con los nacionalistas y derrocaron un gobierno liberal y con todas las consecuencias que nosotros conocemos. Esa experiencia, algunos la quieren reeditar ahorita, yo creo que son trasnochados, y otros es que son ilusos. Pero volvamos al tema central. El Partido Libre tiene un desgaste a 1 año y meses, es un desgaste innegable. Hay un bajo desempeño. Yo le decía en el anuncio, en el evento pasado que tuvimos, en el programa pasado donde estuvimos con Carlos Eduardo. Mira, Carlos Eduardo, todo lo que vos hablas, para que vean que yo soy equidistante de los dos, todo lo que vos hablas de los programas de Libre, de que todo lo que va a ser Libre, de que Libre es el que va a salvar a la nación, etcétera, todo se reduce a una cuestión muy sencilla. En la vida y en la política, sobre todo está sujeto a cálculo. Hagamos cálculo de en qué ha progresado Honduras al final del gobierno, no ahorita, porque están apenas a menos de 1/3. Es decir, vamos a ver las cifras. Cuando el gobierno en el que yo formé parte, gobierno liberal de Manuel Zelaya, redujimos la pobreza en 6%. Ese es un dato, es cierto. ese es un dato concreto. Hubo crecimiento económico los 2 primeros años de casi 7%. Heredamos una condición mejor económica porque no había tanta deuda. La deuda la hicieron los nacionalistas, la pasaron de 4.000 millones a 17.000 millones, A 19.000. a 19.000 millones. Hasta se atoran Entonces, estos diciendo tonteras. Entonces, el Partido Nacional es responsable de que ahorita las condiciones para volver a reactivar la economía y relanzar no sean buenas. El Partido Nacional es el máximo responsable y no olvidemos eso. El gobierno corrupto, narcotraficante de Juan Orlando y autoritario es un gobierno que le causó un daño que bien puede durar 10 años para este país. No quiere decir que los que en esos 10 años ejerzan la presidencia tienen que estar echando siempre la culpa al gobierno anterior. Si les hemos elegido para que gobiernen, para que den resultados. Y los resultados no se ven todavía, porque no está la CICI, no está bien ese proyecto de tributario, tardaron más de 1 año en presentarlo, lo hubieran presentado desde el principio, cuando el gobierno todavía tenía todos los apoyos, había ilusión, había una luna de miel de los 100 días que todos los pueblos tienen con sus gobiernos. Yo creo que se han tardado porque es un gobierno que va lento. La luna de miel. La Es un luna de miel fue de gobierno 10 días que aquí. va lento. Por favor, no me interrumpas, hombre, yo no te interrumpí. No, Mira, es es un un aporte. gobierno que va lento y es un gobierno que tiene problemas internos que tienen que resolver. En eso sí estoy de acuerdo con Fernando.
todos los problemas de desorden público, de confrontación, provienen del Partido Libre en este momento, exceptuando unos cuantos camisitas blancas que andan ahí soñando con que pueden dar un golpe de Estado que no es factible en este momento. Estuvo más cerca Juan Orlando de dar un autogolpe y quedarse en el poder porque ya había manipulado, intervenido las Fuerzas Armadas, que lo que está pasando ahorita. O sea que una conspiración, y aquí contesto más concretamente a Raúl la pregunta, para que tenga lugar se necesita que se instigue políticamente, que se cree una crispación, que se cree un miedo y que se cree un fanatismo de un sector que luego va a buscar a una fuerza regular o irregular. Regular son las Fuerzas Armadas o irregular pueden ser terroristas o pueden ser guerrilleros o lo que sea, para derrocar el gobierno. Yo creo que existe en esta fase efectivamente gente, un grupito, que todavía sueña con eso, pero no hay respuesta en las Fuerzas Armadas. Yo creo que en eso no hay que preocuparse, ni hay condiciones internacionales para eso, no hay un gobierno externo que lo va a apoyar. Entonces, yo no creo que una conspiración se materialice, aunque haya conspiradores, pero esos conspiradores no van a tener éxito. Y segundo punto, y yo quiero terminar con este y otro puntito más, es cierto que el gobierno ha tenido problemas de desempeño. El gobierno tiene que poner un poco de orden, porque el país está entrando en una especie de caos que sí afecta a la inversión. Y aquí te corrijo, Carlos Eduardo, la inversión, es cierto lo que dijiste de que la inversión internacional no es significativa, pero lo que no dijiste es que cualquier medida que tome este gobierno que genere desconfianza en la inversión afecta lo principal de la inversión, que es la inversión nacional. Porque aquí no hay... Que es la más grande. Que es la más grande. 10 veces más grande. Que es 10 veces más grande, es la inversión nacional. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Y lo puedes preguntar a la ministra de Finanzas o a Rebeca Santos del Banco Central. Hay una gran fuga de capitales en Honduras. La gente no solo no está invirtiendo, los hondureños que tienen plata, porque aquí hay hondureños que tienen mucho dinero y que ya tienen empresas que trascienden a Honduras. Mira, el sector bancario, al cual no se le ha prestado atención porque todas las frases que han salido son contra el sector bancario. Vos no podés estar estigmatizando el sector financiero, hombre. ¿Qué es lo que está haciendo el sector financiero? Agarran la enorme liquidez que tienen y están invirtiendo en Centroamérica. En El Salvador. En El Salvador, en varios países, en vez de que ese dinero se quede acá. ¿Pero por qué? Porque no han querido hacer un acuerdo con ellos, no han querido. Entonces siempre están esas frases que generan desconfianza. Otros sectores, mira, que hay, por ejemplo, empresas que ya son translatinas, ya tienen más inversión en países de afuera que en países de adentro. Pero el pisto sale de aquí. Y el pisto salió originalmente de acá. Y el pisto se reprodujo allá, pero podría venir acá porque ellos viven todavía aquí. Entonces, ¿cómo hacer de un equipo económico que pudiera ser amigable con ese sector, que genere confianza y que atraiga la inversión? Yo creo que son tareas que hay que decirlas de este gobierno. Es decir, yo estoy en una posición, y yo creo que esa debe ser la posición y ha sido la posición del Partido Liberal, de que queremos que este gobierno tenga éxito. No es que estamos queriendo, como el Partido Nacional, que fracase. ¿Verdad? El Partido Nacional es que está detrás de un montón de cosas aquí, ¿verdad? Que fracase. Nosotros queremos que este gobierno tenga éxito, pero sobre todo queremos una cosa, y con esto termino, y es la tercera, que este gobierno respete las formas democráticas. Es decir, necesitamos que hayan elecciones libres, necesitamos que después toda oposición se manifieste por el canal correspondiente, que es el canal político electoral. Y eso es lo único que pedimos. De ahí que el gobierno haga lo que quiera, si ya no funcionó, habrá un momento para ratificarlo en las urnas o para castigarlo. Bien, antes de pasarle a don Fernando, no puedo leer todos los mensajes. Buenos días, estimado. Qué buen análisis de Tito, muy objetivo. Me dice, aquí está don Ricardo Castillo. Excelente, Tito.
Tengo grabado para la posteridad lo dicho por Fernando. Dijo cosas muy ciertas, en especial lo del decreto de justicia tributaria. Excelente programa. Sí. Saludos a Tito, a Carlos Eduardo, igual a Fernando. Don Ricardo Castillo. Don Omar García. Saludos, Caco. Saludos, Caco. El partido que no va con la nación por ser corrupto, sean derechas, izquierdas o centro, la nación no debe ir con ese partido. Y ya no importa qué tan nuevo o viejo sea ese partido, dice don Omar García. Don Alfredo Escobar Montalbán, buenos días. Excelente programa. Creo es tiempo que todos paguemos los impuestos. No es posible que todos paguemos impuestos en los combustibles y los grandes empresarios tengan bombas de patio libres de todo impuesto. Así como todos pagamos impuestos al comer comida chatarra y los dueños no le pagan los impuestos al gobierno. Saludos a los panelistas, me dice don Alfredo Escobar Montalbán. Don Jorge Pineda, abogado Pineda, dice buenos días. Raúl, felicidades al abogado Anduray. Siempre contundente en su análisis, muy interesante el debate. Don Fernando. Bueno. Solo don Emilio Hasbun. Dice Emilio, buenos días. El país no se construye con una polarización. De tus invitados, Tito Mejía es el ecuánime del programa y su posición es consecuente con lo que debe ser una verdadera democracia. Al pueblo hondureño le interesa fuentes de trabajo, educación, salud, seguridad jurídica y ciudadana. Lo demás es paja, izquierda y derecha, trabajen y solucionen los problemas urgentes de la población. Ya dejen la política barata y el populismo. Don Fernando. Bueno, hay varias cosas que decir. Lo primero es que en su análisis, Carlos Eduardo debe decirle a las bases de Libre, aprendan de mí, decirles, miren cuánto me he sacrificado y no estoy en ninguna posición y yo no ando en la calle pidiendo que me den un puesto, decirles. Eso es querer a Libre, decirles, ¿verdad? Que a pesar de que no me dan nada, yo estoy aquí poniendo la cara siempre por Mel Zelaya y por Xiomara, decirles. Ese debe ser el ejemplo para las bases del Libre. ¿Andás en campaña porque pongan a Carlos Eduardo? Sí, no es que no tiene nada, que tiene Carlos Eduardo en Libre. ¿Qué puesto le han dado? Cariño a la gente. ¿Ah? ¿Cuál cariño a la gente? En política no se anda por cariño a la gente, no te equivoques. Entonces, ajá. Y Tito Mejía, ¿verdad? Proclive a Libre también, ¿verdad? Buen amigo de Mel Zelaya. Tito, ¿te acordás? Creo que el penúltimo programa que estuvimos aquí con Tito, le dije que él era el promotor de la alianza del Libre con el Partido Liberal. ¿Eh? Aquí se lo dijimos, que él andaba promoviendo esa alianza y le acaba de fracasar, si serán los promotores del pacto de unidad con Libre. ¿Verdad? Tito fracasa en eso, ahorita no le dio resultado. Y vean, no vaya a aparecer Tito Mejía en otro puesto igual que Quiquito Ortez. No. Otro lado ahí. Es segunda vez que mencionas a Quiquito Ortez. Bueno, pues que estaba. Es el cariño de las bases, como dice. No estoy entrando al gobierno. Bueno, ni me están ofreciendo. Aquí se han dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, hace un análisis Tito Mejía y dice: hay fuga de capitales. Hecho correcto. Hay fuga. Y es masiva. ¿Qué genera la fuga de capitales? La desconfianza. La incertidumbre y la falta de seguridad jurídica. ¿Quién está generando a un año, 3, 4 meses de gobierno la inseguridad jurídica? O sea, si había inseguridad jurídica con Juan Orlando, en año y medio, ¿qué se ha hecho para darle seguridad jurídica a los empresarios? Más bien, están huyendo del país con sus capitales. Los empresarios nacionales. Se ahuyenta la inversión extranjera. ¿Qué ahuyenta la inversión extranjera? La cercanía, porque los capitales que están queriendo venir no son los del mundo de izquierda oriental. Los capitales que vienen a Honduras normalmente son los del mundo occidental, para invertir. ¿Qué los está ahuyentando? Las relaciones con China, hombre. El acercamiento de Xiomara con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. ¿Cuántos inversionistas internacionales están invirtiendo en Cuba? ¿Cuántos inversionistas internacionales están invirtiendo en Venezuela? Pero en Cuba sí mucho. ¿Cuántos están invirtiendo en Bolivia? ¿Cuántos están invirtiendo en Argentina? Son países que están viviendo unas crisis económicas espantosas. Y lo que Xiomara hace en sus discursos es decir que apoya a esos países.
los inversionistas evidentemente se ahuyentan. Son problemas. La ingobernabilidad en el ejercicio de las instituciones públicas, esos enfrentamientos internos en libre, ¿qué están produciendo? Caos en educación. Ahí sale Luis Girón todos los días pidiendo la destitución del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación. Ahí sale todos los días el Chele Castro pidiendo la destitución del Ministro de Salud y el de Educación. Ahí salen varios dirigentes de Libre pidiendo la destitución del de Banprovi, otros pidiendo la salida de la gente del ENE también, ¿verdad? Entonces, asuntos como el de Carlos Montoya en Hondutel, un ejemplo de corrupción espantoso. Temas como el de la grama de los estadios, todas esas cosas generan falta de popularidad y apoyo del pueblo hondureño al gobierno. Estamos por entrar ahorita a un invierno en el que no se han visto las medidas del gobierno para apoyar al agricultor pequeño, mediano y grande. Y está anunciado una hambruna y está anunciado un fenómeno del Niño que va a reducir las lluvias en el país. Solo una cosa. Y eso nos tiene un problema grave, Raúl. Sí, solo una Entonces, cosa. cuando se produzcan esos efectos, ¿de quién va a ser la culpa? Cuando el pueblo vaya cayendo en mayor inconformidad por falta de empleo, mala salud, mala educación, mala infraestructura, por problemas de inseguridad, mira, lo que vimos en los penales no lo habíamos visto nunca. Que se pusieran de acuerdo todos los penales para unas manifestaciones. ¿Verdad? Entonces, el tema es que la falta de resultados a que está aludiendo Tito Mejía, que señaló, ¿qué va a generar? ¿Popularidad y apoyo para el gobierno o inconformidad y falta de apoyo al gobierno? Entonces, son los actos internos del gobierno. Quiero decir algo, Fernando. No creo yo, y espero que así sea como creo yo, que en la grama del estadio hay algún acto de corrupción. Sinceramente te lo digo, no creo eso. Y el estadio es algo que el pueblo le gusta. Pero yo no creo que haya corrupción en esa grama del estadio. Bueno, olvidémonos del estadio, hablame de Hondutel, de Carlos Montoya. Caro. Caro. ¿Sí? ¿Sabes qué pensé cuando fue acá? Don Carlos. ¿Ah? Don Carlos, un hombre con experiencia, un gran político. Pero... Y eso fue algo personal que lo grabó alguien. Pero le costó el cargo. Costó el cargo. ¿Cuál fue la decisión? Quitarlo. La decisión correcta. Mira, Raúl, están sucediendo una cantidad de cosas que van a salir poco a poco a la luz pública. Porque el tema es que no puede haber un gobierno efectivo, un gobierno bueno, un gobierno productivo, con la calidad de funcionarios públicos que pusiste. No se van a convertir en buenos de la noche a la mañana ejerciendo el cargo, hombre. Ese es el problema. Ahora, frente a todo ese panorama también hay que decir aquí, las intenciones de montar el Estado socialista, Mel no las abandona. Esa es parte de su programa de gobierno. La constituyente es una aspiración permanente de Mel Zelaya. Se van a parar los colectivos de Libre, van a dejar de generar inconformidad en las calles, las asociaciones gremiales del país van a empezar a dedicarse a producir en el país o van a seguir tomándose calles también y protestando por cualquier cosita. Ahí hay una conexión en todo eso que está pasando en las calles. ¿Cuál es el asunto? Mantener el control de calles, eso lo ha dicho el Grillo que está viendo el programa. Lo ha dicho en varios programas. El control de las calles es esencial para Libre. Eso significa que hay que mantener aceitada la maquinaria de control de calles, porque va a llegar un momento en que Mel Zelaya le va a decir al pueblo hondureño, miren, fracaso en educación, el sistema no sirve, fracaso en salud, el sistema no sirve, fracaso en producción, el sistema no sirve, fracaso en generación de energía, el sistema no sirve, fracaso en financiamiento, el sistema no sirve, fracaso de alimentos, el sistema no sirve, fracaso de todo, este sistema no sirve. Hay que montar oficialmente el Estado socialista y para eso necesita la constituyente. No nos engañemos, Mel sigue trabajando en eso. Y te voy a decir una cosa, Raúl, este gobierno
no tiene los errores del gobierno de Mel en cuanto a estrategia política para montar el socialismo. Este gobierno tiene los asesores de izquierda que el Foro de Sao Paulo le mandó y están ejecutando una agenda. Esa agenda está definida por año, por meses. Saben hacia dónde quieren llevar el país con el Estado socialista. Ahorita Raúl es amigo de Mel Zelaya. Cuando en la ejecución del Foro de Sao Paulo se ejecute el control de los medios de comunicación, Raúl va a dejar de ser amigo de Mel Zelaya. Y Mel Zelaya no le va a importar que se llame Raúl Valladares y que le haya sido fiel toda la vida. El comunismo, cuando se instala, se lleva de encuentro a todo mundo. Todos estos amigos que vienen aquí a apoyar a Mel y todas esas cosas, cuando se radicalice la instalación del Estado socialista con la constituyente, se van. No es miedo, se van. Se van, porque ellos eliminan a cualquier cosa que no sea radical. Deme chance, un momento. Dije eso por último porque ese es el fin de Mel Zelaya. No hay que olvidarse que ese es el propósito de ellos. Josué Enamorado, excelente participación de Carlos Eduardo, siempre consecuente con la doctrina del Partido Libre. No es fácil volver al Estado de Derecho, venimos de una dictadura, se han hecho reformas trascendentales para el país. Libre es la única opción de cambio, nuestra presidenta Xiomara Castro está dando el mejor esfuerzo cada día. Aquí me dice también esta muchacha Vanessa Medina, excelente programa, siempre muy acertada la participación de Carlos Eduardo, admirable su posición porque no necesita estar en el gobierno para defender un gran proyecto de país. Hacemos mucho de Libre que defendimos en resistencia, que no trabajamos, habemos muchos de Libre que no trabajamos en el gobierno y defendimos en las calles. Gilberto Ríos, Anduray será el primero en ir a un gulag. A un gulag. Saludos Raúl, desde San Pedro apoyamos al mejor gobierno. No va a montar el Estado socialista. Los cachurlecos se robaron todo, son considerados no un partido político, sino una mafia criminal en Nueva York. Dijeron y ahora son mansas palomas. El pueblo está listo y organizado para defender nuestro gobierno. Saludos a Carlos Eduardo. Atentamente. Con ese mensaje, Raúl. Con ese mensaje. Catuta Gómez Zelaya, Castro. ¿Sabes qué está quedando claro? Ajá. Que cuando Xiomara denuncia a los conservadores que le quieren dar un golpe y dicen que hay informes de inteligencia, como lo decís vos, y el Partido Nacional no está metido en eso, lo que está claro es que la dictadura no era el Partido Nacional. Yo te lo dije. No, que es una dictadura. La dictadura del Partido Nacional estaba al servicio de la socioeconómica que está instalada. Hay una infraestructura de explotación económica en el país que no controla el Partido Nacional. Así es que cuando hablan de narcodictadura, ya dejen de decir que el Partido Nacional es una asociación criminal. Eso es para el discurso político. Aquí a Raúl espérense, dicen a un Herrera. Raúl, me preocupa saber que en este país hay personas que han hecho daño y siguen la impunidad. ¿Y cómo es posible que las autoridades no hagan nada? Deberían haber una forma de oficio para meter preso a este tipo de personas que dañan con sus comentarios, decir que querer dar un golpe de Estado. Eso lo dice don Naúl Herrera desde Puerto Cortés. Lo siento, no puedo recibir llamadas hoy. Espero me comprenda. Muy buen programa. Felicito a Carlos Eduardo Reina. Buena participación, decirle las verdades en la televisión a los golpistas. Antes callaban cuando aprobaban los presupuestos en el gobierno, dejó porque la mayoría estaban financiados por la famosa narcodictadura, dice don René López. Raúl, te saluda Marco González, felicidades a Carlos Eduardo. Fernando Anduray no tiene manera de comer por otro lado que no sea el partido narcocachureco. Busca trabajar, Fernando. Mónica Jiménez, saludos a mi tío Tito. Y a usted, Raúl, saludos Mónica, te queremos. Siempre objetivo, sobre todo mi tío Tito, acertado en el programa de hoy. Saludos Mónica, te queremos mucho. Carlos Eduardo. Saludos a Mónica, la sobrina de Tito. Es la hija de Milton Jiménez. Claro, es tío de cariño. Es la hija de Milton Jiménez, muchacha. de nuestro brother Milton Jiménez. Cuando escuché ahorita el cierre de Fernando Anduray, todas las amenazas, los fantasmas que presenta, de que queremos fundar un Estado socialista, ¿es? Claro que sí, esté en el plan de gobierno. No te extrañe que el gobierno de Xiomara actúe como dijo que iba a actuar.
como un partido socialista democrático. No estás descubriendo algo que no estaba a la luz. Es algo que nosotros nos definimos y lo cumplimos. Como bien hace un momento Raúl enumeró cómo se va cumpliendo el plan de gobierno y faltan cosas. Lo que sucede, también dijo una gran verdad, el Partido Nacional no es la dictadura. El problema es que está al servicio de la dictadura, como buena parte del partido de mi amigo Raúl, no toda, de mi amigo Tito, pero no todo el Partido Liberal. Ahí hay una cosa que el Partido Liberal tendrá que resolver en su futuro político, decidir si se van con el pueblo, si se van con la oligarquía, simple y sencillamente. Que Libre está gobernando y que se va a instalar el comunismo intolerante de una dictadura. Lo dice Fernando, y lo que dice es lo que hizo su partido en el gobierno hasta hace 13 meses. Imagínense, eso es donde cada argumento aquí dado en la televisión por uno de nosotros debe de tener un sustento ¿en qué? En la realidad, en lo que se hace, en la práctica. Porque ¿quién es el Partido Nacional? No es lo que dicen sus estatutos, no es lo que pueden decir sus voceros como Fernando, es lo que en la práctica del gobierno hace. Ese es el Partido Nacional. Y ha hecho por más de un siglo. Porque no es que Juan Orlando vino a ser el primer dictador de este país. Esa es la realidad. Por eso yo siempre recuerdo aquella frase cristiana del humilde carpintero de Galilea, que dijo, por sus frutos los conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Pues los frutos los estamos viviendo hoy de lo que decían. Beto Reina lo repitió en un debate contra Osvaldo Ramos Soto, líder de Fernando. Y hoy tenemos los frutos del Partido Nacional. Y ustedes recibirán los frutos de Libre cuando Libre termine su primer gobierno en la historia de Honduras. Su primero de muchos. Primero y único. Esa es la aspiración de ellos. Y él, en eso vamos a participar. Se van, se fueron, es la palabra. Se van. Y no volverán. Jamás volverán. Por lo que hicieron no tiene perdón. Se van. Porque todavía recuerde. Y por elecciones, no por te interrumpí, Fernando. Déjame recordarle algo al amable auditorio que hoy ve con interés este programa. Todavía falta conocer más de esos frutos. Y esa parte de los frutos que solo sospechamos o que solo imaginamos van a salir allá en septiembre en Nueva York. Va a ser un chispero lo que va a salir de ahí para los transparentes, democráticos, inmaculados miembros del partido que tuvo a Juan Orlando, que respaldó a Juan Orlando, que cayó ante los abusos de Juan Orlando, que vivió de las dávidas de Juan Orlando, como otra parte de esta sociedad, y que nunca dijo nada, y que hoy vienen a la televisión a decir, Honduras está en peligro. Los que la mataron, los que asesinaron jóvenes, los que violaron mujeres, los que rompieron la Constitución, los que vendieron el territorio nacional, los que usaron casa presidencial para traficar drogas. Y toda la bulla que hay hoy a la que Xiomara se refiere como una conspiración que es real y que uno de sus principales voceros es un señorito que siendo designado presidencial anuncia que cuando él gobierne va a sacar a Mundo y Raimundo. Lo dijo Salvador, yo lo escuché. ¿Por qué le señorito? Porque tiene pinta de señorito. Y no andabas con él vos para arriba y para abajo. No andaba con él para arriba y para abajo. Aquí hay una coincidencia entre mi amigo Fernando y ese señorito. Es que los dos se declaran científicos de la política. No, señor. Sí. Yo nada que ver con Narrala. No, pero sí te declaraste científico. Quien andaba piquito, ¿qué querés? Y chineando a Narrala era vos. Quien andaba con Juan Orlando, en la campaña defendiéndolo, era vos, y no te estoy acusando de narco. No, pero, así que tenés cuidado con lo que decís. Yo no te dije señorito. Yo no te dije señorito, aquí, te dije que andabas con él. Aquí defendía narcos. Aquí en este programa. Conmigo. Defendía narcos. Defendía a Juan y al hermano. Él es el presidente de la República. Narcotraficante.
Ya es el sabía. presidente de Pero la bueno, República. Yo no quiero Punto. entrar en un pleito. Vos defendés a Meli, el narcotraficante, hombre. ¿Qué juicio Ahí tenemos? están, defendés a Carlos Zelaya y ahí están mencionados en todos los juicios en Nueva York. ¿Y por qué no hay ninguna acción Ahí contra está, ellos? pero ahí están Pero mencionados en todos los juicios. Miren, Entonces, dejemos ese discurso viejo no tiene nada que ver. Que estás No, hundido en el estiércol. No, es que de tirás la corrupción, piedras de la y no impunidad tenés- y del narcotráfico, aparece aquí como último recurso tirás a tirar piedras. lo que tiene alrededor, a tirar ese Tirás piedras y tenés Todos un techo somos de iguales, cristal. no, Raúl, no somos enmierdando iguales, todo. Fernando. Claro que somos no, igual. claro que no. 12 años Claro que estuvieron no, en el gobierno. claro que Hace no. 13 años dejó Pero de no le hago gobernar así para que y no no hay un juicio chipearme. en su contra en Nueva York. Todos los negoció Y con Pepe aquí- Lobo para que no lo juzgaran No, por corrupto. en Nueva Ahí York. están escondidos esos juicios sin poderlos oye, tocar. Un ladrón del erario público que no puede ser sometido a la justicia en Honduras por un pacto de impunidad firmado con Pepe Lobo. Y te enojas. Ahí hay y 12, pareciera 13, que hicieras es la que es un verdad, corrupto. y me interrumpís es que- y no me dejas es que es terminar corrupto, porque crees que es con cor- gritar además de se va a borrar corrupto, la historia y la esencia además de de lo que corrupto son. está mencionado La en los juicios de esencia lo narcotráfico que y venís son. a darte baños de La pureza aquí que no esencia defendés de lo que corruptos son. vos, que no La defendés esencia, narcotraficantes. Estás la loco, hombre. esencia, lo que defendieron, lo que practicaron, lo que hicieron, lo que traquetearon, eso es lo que son. Lo que están Y allá haciendo en Nueva ahorita York con el no hay narcotráfico. ningún juicio contra Mel y llevas 12 años diciendo que el próximo que se llevan es a Mel. Ojo, el juicio en septiembre, ya vas a ver cuántos compañeros tuyos van a volver a salir chispeados. Se va. Miren, se eso, lo lleven. Claro que ahí va Que se lo lleven. ese pleito Es entre lo la que izquierda. quería. No es un pleito entre la izquierda y la derecha. Es un pleito entre la decencia, la moral y el honor contra lo opuesto. Ese es el fondo de todo este dilema en este país. Agüita. Es lo que defiende Agüita, la papá. corrupción, el narcotráfico, Agüita, los que está atorado. impusieron esa dictadura, se les acaba. Dije Se les acaba. Roberto, mi amigo, que si se van a ir a las trompadas, que no quieren Jamás. perder. No. Nunca. Bien, Jamás. Aristides. bueno, yo creo que... Breve Aristides, porque ya casi nos vamos. Aquí nomás. Miren, yo creo que justamente esa ha sido mi tesis hoy, hay que evitar la crispación, ¿verdad? No creo que una discusión de este tipo contribuya a resolver los problemas, porque cuando ya se enfrascan los sectores en una confrontación ideológica, desaparece el debate, desaparecen las ideas. Yo creo que efectivamente hay que admitir que ellos tienen un programa, el Partido Libre tiene un programa, lo están desarrollando. Lo único importante de todo eso es que mantengan las instituciones democráticas y republicanas, porque lo grave en un país es cuando un país ya no puede su pueblo decidir un cambio de gobierno, como en Nicaragua o como en El Salvador, que es un gobierno de derecha que tampoco van a poder decidir porque el tipo se ha arrogado todos los poderes del Estado. Eso es lo que tenemos que evitar, ninguna deriva autoritaria. Mientras podamos discutir, venir a estos programas, proponer cosas, explicar los programas y todo, está bien. Nosotros tenemos un país que pueda tener algún futuro. Yo creo que es importante. Elecciones próximas, peligro. En este momento es importante que todos los sectores contribuyan a armonizar el país. Al principio de este gobierno se dijo, nosotros vamos a armonizar a Honduras, porque Honduras ha estado dividido por más de 10 años. Desde el golpe de Estado para acá y quizás antes, ha habido una división y ningún país puede progresar en la división. En la división no se puede construir nada. La unidad de todo es condición necesaria para construir algo. Así que todo el esfuerzo que pueda tener un gobierno para gobernar, y de ahí que yo estoy totalmente en contra de esa teoría de que quien está creando un desorden intencionalmente es el propio partido de gobierno. El partido de gobierno no saca nada con eso. Allá anda un montón de gente y me han entrevistado diciendo sí, y lo dijo ahorita Fernando, dijo sí, es el propio gobierno que está creando el caos para después llamar a una constituyente. No se preocupen por eso, no hay condiciones para eso. Ningún gobierno va a provocar un caos, perjudicar su imagen, para después convocar elecciones a diputados a la constituyente y perder la mayoría. No es lógico, piensen un poco.
Es decir, no es lógico, ese argumento no es válido. Es decir, en este momento, en este periodo, Libre no tiene el control ni de la Corte Suprema, porque ahí hay 9 que no son de su partido, ni del Congreso, ni de la Fiscalía por el momento. Entonces no hay condiciones para que el Partido Libre pueda imponer en contra de la voluntad mayoritaria un modelo que la mayoría de la gente no quiere. Y no estoy hablando aquí del socialismo. El socialismo veremos quién lo quiere, ¿verdad? Eso no lo sé, ¿verdad? Porque aquí la mayoría yo creo que sigue siendo de pensamiento liberal y hay conservadores que son un fuerte grupo y hay gente de izquierda que es un fuerte grupo. Pero la mayoría en el fondo, porque los liberales no se reducen a un partido. El pensamiento liberal es fuerte en varios sectores. Hay liberales en Libre, hay liberales incluso en el Partido Nacional que piensan como liberales, que se me han acercado y dicen nosotros esta vez queremos que surja un líder del Partido Liberal porque es lo que podría venir a dar una solución al país luego del fracaso del Partido Nacional y luego de lo que nosotros vemos que no es la rectificación que todos esperábamos cuando se votó mayoritariamente por Xiomara Castro. Entonces yo creo que lo importante es que luchemos contra la crispación, por armonizar el país, por buscar soluciones a los problemas, apoyar. Aquí me gustó mucho la parte donde Fernando dijo, nosotros estamos de acuerdo con la mayor parte, o yo estoy de acuerdo con la mayor parte de la ley tributaria. Es cierto, la ley tributaria es un instrumento fundamental para el desarrollo de un país. Un país que tiene un sistema de economía de mercado y que no ha nacionalizado sectores de la economía, que es en el fondo contraproducente para generar riqueza, su única forma de distribuir la riqueza, de mejorar las condiciones de vida, como ya lo hicieron otros gobiernos en varios países, en Europa y en América, es a través de los impuestos, es de hacer una recaudación justa y evitar los excesos de las exoneraciones y los privilegios que se han generado indebidamente a través de ese instrumento que se llama la tributación. Gracias, abogado Aristides Mejía. Nos vamos, don Fernando. Gracias por participar esta mañana. Bueno, Raúl, yo quiero reafirmar lo que dije al principio. No metan al Partido Nacional en ningún intento de golpe, no metan al Partido Nacional en que esté generando condiciones de desestabilización del gobierno. El Partido Nacional está abocado a un proceso interno de trabajo, de reorganización, reingeniería, depuración, reestructuración, y en su momento, cuando el Partido Nacional abra la contienda política, los candidatos van a ir haciendo las propuestas de gobierno señalando qué es lo que hay que corregir y qué es lo que no hay que corregir. A Libre, si el gobierno es malo, no esperen que el pueblo esté contento, hombre. Si el gobierno está fracasando y se está viendo torpedeado internamente por los propios colectivos de Libre, entiendan que la gente está viendo eso, no anden buscando fuera de Libre los responsables de la impopularidad de Xiomara. Mel, hay un 95% de la gente en Honduras que cree que el que gobierna sos vos. El 95% de la gente cree que el que ejerce la presidencia de la República sos vos. Le estás usurpando el puesto a Xiomara Castro de Zelaya. Déjala gobernar, por favor. No busquen fuera de Libre los problemas. Miren, si Libre estuviera haciendo un buen gobierno y los resultados fueran buenos, todos estaríamos tranquilos y contentos, hombre. Ahora, Aristides dijo dos veces en este programa, se refirió a la posibilidad de elecciones el próximo periodo. Hay una particular preocupación en la clase política de que puedan haber elecciones en el 2025. Como va el país, si Libre genera más desorganización, más anarquía, más caos, más ingobernabilidad, muy probablemente Mel, antes de perder las elecciones, va a preferir generar una confrontación general en el país. Tito lo dejó entrever, pero no tienen el valor estos liberales de decir las cosas así de frente. Pero dejó entrever
dejó entrever la necesidad de que hayan correcciones para que puedan haber elecciones. Si el país sigue el rumbo que tiene, muy difícilmente van a haber elecciones. Y estamos nosotros, los nacionalistas, preparando el Partido Nacional para las próximas elecciones, no para sacar a Xiomara. Xiomara se va a sacar sola, Libre se va a ir solo del poder por el mal gobierno. Es imposible que con la calidad de funcionarios que nombraron puedan triunfar. El mundo está convulso, complicado. Factores externos, internos que no van a resolver con la calidad y competencias humanas que han puesto en el gobierno. Tendrían que hacer cosas muy, muy especiales para mejorar. En el fondo, si la economía mejora, qué bien, Xiomara, hombre. Si mejora la seguridad, qué bien, hombre. Si mejora la electricidad, qué bien. Si mejora los empleos, qué bien. ¿Quién se va a enojar porque mejoren esas cosas, hombre? Nadie. Pero si la situación empeora, el pueblo va a seguir incómodo protestando, ¿verdad? Y no es que el Partido Nacional ha programado esas cosas. La tesis política del Partido Nacional, la propuesta política, la van a conocer en su momento cuando vengan las próximas elecciones. Gracias, don Fernando. Un minuto, Carlos Eduardo, nos vamos. Bueno, primero, debo de solidarizarme con Xiomara Castro, completamente, como presidenta y como mujer. No deja de ser objeto de insultos, minimizando su capacidad, solo porque es mujer cree que el marido le dice todo. Más respeto, Fernando, hay que entender la nueva época en que vivimos. Y Xiomara es una mujer que ha probado por años que tiene carácter. Raúl la conoce, Tito la conoce. Creer que Xiomara es instrumento de alguien es no conocerla o ser malintencionado. Segundo, ¿qué es un buen gobierno? Para los parámetros de cada quien. Porque aquí decía que los grandes funcionarios, brillantes, que tuvo el Partido Nacional en su última etapa de 12 años de gobierno, que ahora ya no son hondureños, sino que muchos de ellos han asumido la nacionalidad nicaragüense, huyendo por corrupción, pues para él, en aquella época decía, grandes funcionarios, talentosos, saben cómo se mueven las cosas. No se les va un vuelto, no devuelven. Pasaban las 500 toneladas de cocaína para el norte y no las miraban. Esos son buenos para ellos, para nosotros no. Hoy nos gobierna una mujer decente. Y esa es la diferencia más grande. Y usted, pueblo, lo sabe. Hoy no nos gobierna un cartel. Hoy no nos gobiernan los sinvergüenzas que se robaron el dinero del COVID, que ofrecieron 95 hospitales y trajeron una chatarra de hospitales móviles. Xiomara en menos de un año de gobierno, un año, ya tiene el acuerdo con el gobierno de España para construir hospitales en Honduras, que no hicieron uno en el gobierno de, por ejemplo, para no entrar en una larga lista. Entonces, lo bueno se distingue de lo malo en sus frutos. Y los frutos los recibirá el pueblo hondureño. La economía está creciendo. Ya pronosticó CEPAL que Honduras crecerá casi al 5% este año. Ya se pronostica también y ya se midió que las inversiones extranjeras crecieron en un 7% el último trimestre, el último año, y están creciendo este año. Y crecerán mucho más cuando venga la inversión de un país que ahora tiene relaciones con Honduras, que es la gran potencia económica china continental. Gracias, Raúl, por permitirme dirigirme siempre por este canal. Con Fernando tenemos opiniones muy distintas, pero en lo personal lo saludo, y de tanto vernos en la televisión, hasta a veces lo extraño porque se me pierde. La tercera y declaración de cariño. Sí. Tercera Siempre da la cara. Tercera declaración de cariño. No, es que saben una cosa, la gente no sabe. Mi padre y el padre de Anduray fueron amigos en la universidad. ¿Ah, sí? No hemos tenido problemas personales. Compañeros de estudio. Compañeros de estudio. Pero un día, también oigan bien, Sí, oigan, tuvieron Tito, diferencias. esto lo vi yo. Un día en una celebración de excompañeros, yo vi al papá de Anduray cantar la canción del Che Guevara. Yo lo vi cantándola con mi papá y con todos los compañeros. Se pudo serio, Anduray. Se pudo serio. Bien. Pero fíjate que Anduray fue del FRUC. En lo personal y en lo político Ha no. sido Gracias. un placer estar Gracias. en este Muy programa con Gracias. 3 amigos de Mel Zelaya. Gracias. Bueno, yo soy amigo de Mel Zelaya. Pues también, ¿Cuál es el Fernando. problema? También. No, nunca ¿Saben- nos hemos saben- tratado saben bien. qué? No.
¿Saben qué? Del Ojalá, que no somos amigos es de Juan Orlando. ojalá las autoridades, Quisiera. bien, nos vamos, ojalá las autoridades del gobierno, Pero lo encabezadas abrazaban cuando lo miraban. por doña Xiomara Castro, lleguen a dialogar con los diferentes sectores del país. Es Nadie importante el diálogo. quiere un golpe de Estado. Claro. Todos queremos salud, Ni confrontación. educación, desarrollo, no confrontación, que dialoguen, que platiquen por el bienestar de todos nosotros, nacionalistas, liberales, los que no son políticos, los del PAC. Dejemos de pelearnos entre nosotros los hondureños. No estoy de acuerdo con que sigan trayendo extranjeros a que nos digan qué hacer. Creo que aquí somos lo suficientemente capaces. Estos tres personas que han estado hoy aquí, no, estoy... Está claro es- con es la mi- amenaza, es Raúl. mi opinión. Le dije lo que le va a Más bien pasar nos con va a los dar un asesores. elogio. No, Déjalo que nos mira, den fíjate elogio. que sí. Por ejemplo, yo te considero un abogado capaz y un político capaz. Y entonces, ¿por qué traer solo extranjeros? Si eso no pueden arreglar en su país, de su país no opina y viene a opinar aquí. Médicos cubanos, profesores cubanos, ¿para qué? Tenemos suficientes en Honduras. Bueno, y también, Y a eso Los le médicos llama cubanos han que hecho está mucho. funcionando el gobierno. Pero han Carlos hecho Eduardo. bastante. Que le esté yendo bien hacia Vamos a dar el cero en la Que le están analfabetismo, eso, quitando el trabajo a El los cero en el hondureños, no es analfabetismo. correcto. No les gusta. Bueno, Que la pues. gente sepa leer y escribir. es cierto, hay buenos médicos, hay buenos, excelentes maestros en Honduras, como también hay excelentes abogados, excelentes personas que pueden investigar en Pero el ellos país. no vienen a decirnos qué hacer, sino que vienen a ayudar. Ay, Tito, está haciendo Vienen a- puntos, Tito. Vienen Bueno, ya la desde siempre. verdad, yo me refiero Un a, eso, error a esos del organismos gobierno que de- van a venir y que no sé qué, que vienen aquí y dictan Se han ido a justicia, lugares recónditos. dictan justicia y a cuenta de qué, y los hondureños. Y allá en los países de ellos, permíteme, Fernando, allá en los países Eso de ellos sí es importante. es peor la corrupción. Eso sí, Han votado cualquier cantidad de presidentes en esos países de donde vienen. totalmente de acuerdo Y con aquí vos, en- Raúl. Y aquí en Honduras, pónganse de acuerdo, hombre, dejemos de pelearnos entre nosotros. Totalmente Busquemos de sacar acuerdo. adelante el país. Y Buenos días, que quieren tengan, traer las inversiones chinas con un montón de chinitos que a trabajar, a tengan quitar buena el trabajo a los semana. hondureños. Los Estados Unidos tienen relación con China, hombre, Honduray. Los Estados Unidos. Entonces, si China nos va a dar algo bueno, que bueno, Honduray O sea, está bueno que den, pero te va van a construir una represa y te van a traer los chinitos a trabajar también aquí. Ah, bueno, pero es peor que Al no haya trabajo. nada. Ah. Es peor que no haya nada. Entregar el país de otra No forma. tarda en Y ir una usted, delegación bueno. del Partido Nacional a pedir pistas. Bien. Ojalá que sea lo mejor para Ya el vas a país. ver. No es de extrañar. Anduray Desde está en extrañar. contra de que haga la represa a los No chinos. tarda en ir. No, Anduray, no. me acaba de Pepe decir. no trajo la represa de que- china. de que traigan trabajadores chinos a hacer Pepe, las cosas aquí. pero Pepe como lo han trajo- hecho en toda Latinoamérica. Pepe las trajo y En trajo toda trabajadores Latinoamérica chinos. lo han hecho. No nos peleemos. Me hagan caso. Pepe las trajo y trajo trabajadores chinos. Hagan caso, hombre, no Si nos solo el peleemos. restaurante chino pasan durante. Hay que buscar Es que la comida salida. china es rica. Sí, pero la Yo comida- sí como mucha comida china. Si yo sé, siempre te veo. Pero por chinitos que salieron huyendo del comunismo, las hacen No, aquí. pero si ahí están subiendo las banderas de China felices. Bien, Pues, la no de dejan- ahí en Cerro, no la dejan, gran no bandera. dejan de sentir amor por su patria. Bueno, hombre. gracias. Que estén bien. Buena semana. Así está el días. país. Buenos días. Así está la política.